Eh, Creo que ya hablamos algo el otro día. Los tiempos son muy escasos, así que no tenemos manera de desarrollar demasiado los temas. Pero bueno, por lo menos darles alguna idea más o menos clara de las cuestiones principales. Algo de lo que vamos a ver hoy, ustedes ya lo empezaron a ver con Alejandra Esbetas el otro día. Así que eso aparte, digamos, lo que ya vieron con Ale lo voy a pasar por alto para poder aprovechar un poco mejor. Y fundamentalmente lo que quiero hacer es mostrarle ejemplos para que vean que es en todo el país. Esto no es privativo de ningún consejo deliberante en particular, ni de ninguna legislatura en particular. En realidad, en todos lados tenemos dos cámaras legislativas nacionales, 32 cámaras legislativas provinciales y alrededor de 2.200 consejos deliberantes. Bueno, en todos esos se hacen las cosas bastante más o menos o definitivamente mal. Y esto es lo que estamos tratando de empezar a mejorar un poco. El otro día vimos más o menos las etapas para la elaboración de un proyecto normativo que los que trabajan en un cuerpo legislativo supongo que les será de utilidad. La clase de hoy y la próxima las vamos a dedicar a desarrollar un poco más lo que ya empezaron a ver con Alejandra sobre cuestiones de técnica legislativa. Así que sin más preámbulos, largamos directamente. Voy a compartir pantalla como siempre, si es que encuentro el archivo, que no es sencillo esto. Acá está. Bueno, vamos a ver primero algunas generalidades sobre técnica legislativa. Con Alejandro la vieron algo, pero bueno, algo estará repetido, pero algo mejor. Algunas cosas pueden entenderse mejor si se explican de dos o tres lados diferentes. Empecemos. Con Alejandra vieron que la ley tiene, cuando hablo de ley, ordenanza, ley provincial, nacional, lo que sea, siempre es el término ley, lo usamos para todo. De hecho, uno de los problemas que tenemos cuando hablamos de técnica legislativa es entender qué es la ley, porque ley le llamamos, decimos que hay que ser respetuoso de la ley y entonces nos referimos a todo el ordenamiento jurídico, o decimos la ley número tal y a eso es una cosa bastante más chiquita, o decimos que la ley pena, no sé, el homicidio y ahí nos estamos refiriendo a un solo artículo de un solo código. Sin embargo, a eso le llamamos ley y este es uno de los problemas que tenemos. Otro de los problemas que tenemos es que le llamamos indistintamente ley al contenido jurídico y eh, al texto. Y esto también nos complica un poco la vida. Y ahora vamos a ver alguna cosita más todavía. Pero bueno, con esas aclaraciones hablamos de construcción política y construcción técnica de la ley que van medio de la mano. No puede ir una demasiado divorciada de la otra. No puede primar la técnica sobre la política, pero cuando la política desprecia la técnica y la deja de lado completamente, también tenemos problemas, que es un poco lo que vamos a tratar de ver ahora, es algunos errores que se cometen por no darle demasiada importancia a la técnica. ¿Cuándo está bien hecha una ley? Bueno, cuando cumpla determinados requisitos. El doctor Fermino Bertone ha hecho, publicado incluso algunos trabajos sobre cuáles son los requisitos del texto de la ley, las cualidades del texto normativo. Y el primero de todos es la precisión. La ley tiene que ser precisa, absolutamente precisa. Tiene que saberse exactamente qué es lo que se quiere decir. ¿Por qué es eso? Porque a la ley la podemos ver desde distintas ópticas. Desde la ciencia política, la ley sería la herramienta de la decisión política. No la única, pero sí la principal herramienta de la decisión política. Esto es verlo desde la ciencia política. A todas las cosas las podemos ver de distintas ópticas. Suelo decir que el mismo Petizo que andaba con el gorro así, la mano en la panza, lo podemos ver como el Napoleón militar, que de hecho fue una cosa realmente importante en la historia del mundo, en la historia militar del mundo,
pero también como el Napoleón político, porque no era solamente batallador, sino que manejaba política, administraba, o sea, gobernaba Francia, o sea, Napoleón administrador también. Y más aún todavía una cuarta faceta de Napoleón, que es el Napoleón jurista, porque el mismo Napoleón dijo, me recordarán por mis batallas, pero más me van a recordar por mi Código Civil. Y de hecho el Código Civil de Napoleón es un monumento jurídico que ha dado base a casi todo, o muy buena parte del derecho occidental, ¿no? Con la ley pasa lo mismo. Desde la ciencia política la podemos ver como la herramienta de la decisión política. Desde las ciencias jurídicas la podemos ver como un sistema de prescripción de conducta. Desde las ciencias de la comunicación la podemos ver como la expresión de la voluntad del gobierno. Y desde la técnica legislativa, que es lo que nos importa a nosotros, como la expresión escrita de una decisión política. Es decir, no la herramienta, no cómo se instrumenta, sino simplemente cómo lo escribimos. Que esto algo hablamos el otro día. Todo esto confluye en definitiva porque la ley es un mensaje que el gobierno dirige a los gobernados, que se hace por escrito, que contiene una serie de reglas de convivencia, que si la gente las cumple se logrará instrumentar esa decisión política, llevar a cabo esa decisión política que se había tomado. Pero no podemos dar de vista que es un mensaje. Y ese mensaje tiene que ser absolutamente preciso, si no pueden pasar cosas como esta. Le mandé un WhatsApp a mi marido. Paco, cariño, ¿ves la bolsa de patatas? Pela la mitad y ponla a servir. Y el marido cumplió lo que le decía la esposa, pero entendió distinto el mensaje y entonces peló la mitad de cada una de las 8 papas. No la mitad de las papas, sino la mitad de cada una. ¿Cumplió con el mensaje? Sí, cumplió. El mensaje no era totalmente preciso. Y el otro día encontré este otro ejemplo que también se los comparto, que me parece muy interesante. eh, Traeme un litro de leche, si hay aguacates, tráeme 3. Y las instrucciones fueron esas. Y entonces el chico volvió muy contento con 3 botellas. Mamá, te traje 3 litros porque sí había aguacates. Claro, tráeme un litro. Y si hay aguacates, tráeme 3 litros o 3 aguacates. Bueno, estas cosas son las que en una ley no pueden existir. Yo voy a poner ahora una pregunta. Si alguien sabe la respuesta, levante la mano o haga algún ruidito, pero no diga absolutamente nada. ¿eh? No saben la respuesta. Y de esta otra tampoco digan nada, solamente levanten la mano si es que saben. Ahí alguien se animó a levantar la mano. A ver, Luis Benzal, ¿por qué es ¿Cuál es Porque la la respuesta de cocina, esto? porque la cocina no está claro qué es lo que no se tiene que romper. El adoquín no se tiene que romper. Exactamente, exactamente. Con la primera frase uno tiende a pensar que lo que se va a romper es el huevo crudo. En la segunda, nadie piensa que lo que se va a romper es el adoquín. Fíjense que la estructura de las dos oraciones es exactamente la misma. Sin embargo, el cerebro anda para un lado o para el otro. ¿Saben por qué es eso? No tengo la menor idea de por qué es así, pero es lo que pasa. Y esto es lo que hay que evitar cuando se escribe una ley. Por eso yo el otro día les decía que una etapa importante cuando se escribe un proyecto es dárselo a alguien que no estuvo, que no participó en la elaboración de ese proyecto, a ver si él interpreta lo mismo que nosotros quisimos que se interpretara cuando lo escribimos. ¿Mm? El lenguaje es medio complicado o muy complicado en ese sentido. Porque si el texto admite más de un significado, el contenido perceptivo y la decisión política pueden quedar en la nebulosa o verse desvirtuados. Les doy algunos ejemplos. Les voy a dar ejemplos de muchos lugares tomados así medio al azar. Fíjense, esta es una ley de la Ciudad de Buenos Aires, la ley orgánica del Consejo de la Magistratura, que establece alguna serie de sanciones para los magistrados, qué sé yo. Una de las sanciones es multa por un monto de hasta el 30% de sus haberes. Haberes mensuales, haberes anuales, haber básico, haber con adicionales, haber bruto, haber neto. Si vamos a buscar el 30% de un número, tenemos que saber bien cuál es ese número. Si no, ¿cómo hacemos para calcular el 30%? ¿Mm? Es una ley de la ciudad.
Además de tener un significado único, hay otra característica que es que tiene que ser un fiel reflejo de la decisión política, tiene que reflejar exactamente qué es lo que se quiso decir. Y a veces una pequeña palabrita nos complica la vida. Miren, ahora hay algunos ejemplos que les voy a dar que son de Plaza Winkle, no porque en Plaza Winkle sea particularmente mala la técnica legislativa, sino porque he dado un curso últimamente ahí, digamos, en uno de los últimos PowerPoint que tenía, casi todos los ejemplos eran de ahí, porque suelo dar ejemplos por el lugar. No sé si hay alguien de Plaza Winkle, no se ofenda, pero es simplemente por ese motivo. Fíjense, el, la carta orgánica. Juez de faltas. El juzgado municipal de faltas estará a cargo de un juez de faltas designado por el Consejo Deliberante de una terna propuesta por el Departamento Ejecutivo. Después dice que goza de garantía, qué sé yo qué. O sea, ¿cómo se lo designa? El Ejecutivo propone una terna y de esa terna el Consejo Deliberante elige a uno. Ahora, ¿saben cuál es el problema? Yo encontré esto en, en la página del Consejo Deliberante de Plaza Winkle. Pero resulta que en la página del Poder Judicial, no estamos hablando de una página trucha, es páginas oficiales, una del Consejo Deliberante y otra del Poder Judicial de la provincia, no dice exactamente lo mismo. Fíjense, acá dice de una terna propuesta por el Departamento Ejecutivo y acá dice y una terna propuesta por el Departamento Ejecutivo. O sea, en el primer caso, la designación es el Departamento Ejecutivo propone una terna y el Consejo Deliberante decide. En cambio, si ponemos I en vez de D, el resultado que da esto es que los que lo designan son el Consejo Deliberante y una terna propuesta por el Departamento Ejecutivo. Esos son el grupo que designa, que no es ridículo, no es que sea una cosa imposible, podría ser, para designar al juez municipal de falta, juntamos a los dos poderes, pero no es lo mismo. No es una gran diferencia de palabras. Si hay una I o una D, nada más, de la palabra, no la letra, ¿no? Y o D. Y sin embargo, el resultado es notablemente diferente. Esto hay que ser muy cuidadoso en las palabras que uno va usando. Además de precisión, la ley tiene que ser clara. La ley, me refiero, insisto, ley o ordenanza o lo que sea, tiene que ser clara, tiene que poder entenderse. No hay que escribir con palabras raras o con conceptos o con frases rebuscadas o cosas por el estilo. Eh, Hay algunos que les gusta hacer eso y entonces escriben como tratando de emular a escritores importantes, a ver si con este proyecto me dan el premio Nobel, por ejemplo, de literatura o cosas por el estilo. No es ese el sistema. Hay una poesía muy interesante de un tal Somoza que dicen que la escribió para forzar a sus alumnos al uso del diccionario. Se llama Romance a una coqueta y dice lo siguiente: eres saga parancera y dejan enteleridos tus ojos para disleros los pájaros en los nidos. El loto perchado cae el altamuz que pasa, que es tu balcón arañuelo y se traería a tu casa. Muy largo el poema termina diciendo: pero anáglifo tu pecho de algún recoquín será y amante del paletó que la pancartia ganará. Yo no sé si logró conquistar a la chica con este verso porque me parece que no es muy difícil, no es muy fácil de comprender. ¿Mm? O sea, claridad es importante. Tampoco, esto no quiere decir tampoco que tengamos que usar palabras del lufardo. Conrado Nalé Rox, ¿no? Chamico, dice, es una anécdota, digamos, adjudicada a él, no sé si es cierto o no, pero vale. Eh, la diferencia de Barrio y el famoso escritor Enrique Larreta, el autor del libro La Gloria de Don Ramiro, decía Chamico que la diferencia es que el reo de Barrio diría: aunque no tengo ragú, algo me mandaría a la bodega. Y Enrique Larreta diría: Magüer mi apetencia pluguiera me llantar un pernil de palomino. Ni una cosa ni la otra. Hablemos claro. Hablemos claro, buscando palabras que no sean rebuscadas para el común de la gente, porque la gente tiene que poder entender una ley. Ojo una cosa, depende de qué tipo de documento normativo estemos escribiendo y cuál es el destinatario principal,
hay que pensar que a veces hay que sacrificar la claridad en aras de la precisión. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos haciendo, por ejemplo, una ley, supongamos, de iniciativa popular, tiene que poder entenderla fácil cualquiera. Pero si estamos escribiendo un código procesal, a mí lo que me interesa es que sea muy segura y muy precisa para los abogados que la van a usar, porque el código de procedimiento no lo usa el común de la gente, lo usan abogados, jueces, fiscales, etcétera, etcétera. Entonces, ahí a lo mejor una palabra no tan común es mucho más precisa para el destinatario principal. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y por último, fíjense, estos algunos ejemplos. Esto es del Código Civil y Comercial. Impedimentos para contraer matrimonio, es del nuevo esto, ¿eh? El parentesco en línea recta en todos los grados, el parentesco entre hermanos bilaterales y unilaterales, cualquiera sea el origen del vínculo, la afinidad en línea recta en todos los grados, el matrimonio anterior mientras subsista, para menos de 18 años y la falta permanente o transitoria de salud mental que impide tener discernimiento, etcétera, etcétera. Estos son impedimentos para el matrimonio. El inciso que falta ahí, que en realidad ya estaba escrito así en el código de Vélez, pero nadie se le dio por corregirlo, es muy interesante porque dice que es un impedimento para el matrimonio haber sido condenado como autor, cómplice o instigador del homicidio doloso de uno de los cónyuges. Ahora, si hay alguno de los cónyuges que lo ha matado, no sé cómo va a ser para casarse el muchacho, ¿no? O la chica. Si yo mato a una mujer, no puedo casarme con ella, no porque me lo prohíbe el código, sino por una cuestión muchísimo más sencilla. No puedo hacerlo. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? Supongo que lo que quisieron poner es lo que tiene el Código de Derecho Canónico, que dice, quien con el fin de contraer matrimonio con una determinada persona causa la muerte del cónyuge de ésta o de su propio cónyuge, atenta inválidamente ese matrimonio. Esto se entiende. Si yo me quiero casar con una mujer que está casada, si yo mato al marido, ese matrimonio no vale, o si mato a mi mujer para poder casarme, tampoco vale, pero está escrito de una manera que la verdad es que no se sabe qué quiere decir. Otra del código. Yo estoy muy agradecido a todos los que han hecho este código porque me han dado material para mis clases de técnica legislativa para varias reencarnaciones más. No necesito inventar nada, ya está, casi todo está ahí. Eh, otro artículo del código. Si varios acreedores reclaman la misma cosa mueble prometida por el deudor, son todos de buena fe y a título oneroso, tiene mejor derecho. Primer error, bienes muebles o cosas muebles. Esto no hay que hacerlo. O son bienes o son cosas. En el lenguaje normativo no hay que usar sinónimos. Si le llamamos bienes, le llamamos bienes. Le llamamos cosas, le llamamos cosas. Pero una sola cosa, una sola palabra, no andar ahí dudando. Pero lo más interesante de esto es que, fíjense, el inciso A se refiere a los bienes muebles registrables. El inciso B se refiere a los bienes muebles no registrables. Y el inciso C se refiere a los demás supuestos. O sea, aquellos bienes muebles que no son ni registrables ni no registrables. Vaya a saber uno cuáles son. Bueno, este es el Código Civil y Comercial que tanta bambolla hicieron para aprobarlo. ¿Mm? Esto es también de Plaza Winkle. ¿Qué es este artículo? Competencias. Resultan de los deberes y facultades que emanan de la relación de personas, sociedades, bienes y actividades vinculadas con el municipio en el marco de su territorio en virtud de sus fines propios. ¿Alguien me puede explicar qué quiere decir esto? Yo no entiendo nada. No sé qué es lo que está diciendo. Es un conjunto de palabras que pusieron ahí. Tal vez cambiándoles el orden se entienda algo, pero así no, yo no entiendo nada. ¿Mm? Precisión, claridad y el tercer requisito, muy importante también, es la concisión. No hay que escribir más de lo que hace falta. A veces se escriben demasiadas palabras y esto suele atentar sobre todo contra la precisión. ¿Por qué? Porque las palabras tienen significado, pero entre palabras también hay significado. Fíjense esta frase, veo todo lo que como. Si yo cambio de lugar estas dos palabras, primera y última, y digo como todo lo que veo, no estoy diciendo lo mismo. A pesar de que son las mismas 5 palabras, o sea, y usadas en el mismo sentido en un caso que en otro. No es esto de Catalina de Medici o que Medici de Catalina y cosas por el estilo. Acá son las mismas 5 palabras,
que están en un orden, quieren decir una cosa, y en otro orden quieren decir otra cosa distinta. ¿Por qué? Porque el sentido de la oración es mayor que la suma de los sentidos individuales de las palabras. Entonces, cuanto más palabras agreguemos a un texto, más posibilidades tenemos de estar potenciando la posibilidad de interpretaciones distintas. ¿Mm? Fíjense que no solo basta significa lo contrario de no basta solo. Cosa curiosa, ¿no? No solo basta significa que sobra, no basta solo significa que falta. Son las mismas tres palabras y alterar el orden significa exactamente lo contrario. ¿Mm? La falta de concisión puede ser por usar palabras innecesarias, como por ejemplo en este caso, son modos especiales de extinción de la locación, el cumplimiento del plazo convenido, el requerimiento previsto en el artículo tal, la resolución anticipada. Hay otros errores acá. Si son tres causas, cumplimiento del plazo, requerimiento previsto en el artículo 18 y resolución anticipada, tiene que haber tres incisos y no dos. Pero además de eso, ¿qué tiene de especial que el contrato se termine cuando cumple el plazo? ¿Por qué le llama de especial a esto? Esa palabra no está de más. Y también se falta a la concisión cuando se dicen cosas que no es necesario decir. Fíjense, por ejemplo, esta ley de la Ciudad de Buenos Aires. La presente ley regula el Instituto de la Audiencia Pública. Fenómeno, es el objeto de la ley. Pero lo otro ni siquiera es normativo. La audiencia pública constituye una instancia de participación en el proceso de toma de decisión. Esto está bien para una explicación de qué es la audiencia pública, para un tríptico de publicidad, para un manual, pero esto no tiene nada que ver con una norma. El objetivo de esta instancia es que la autoridad responsable de tomar la decisión acceda a las distintas opiniones. Esto no es normativo, ¿para qué lo ponemos en la ley? Todo eso sobra. Lo único que sirve de este artículo en serio es lo que está en azul. La presente ley regula el Instituto de la Audiencia Pública. Otra ley de la ciudad, la ley 70. Además del primer párrafo que tiene varios problemas, por ejemplo, hablar del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, y es una ley de Buenos Aires, no hace falta decir que de Buenos Aires, porque no podríamos estar legislando para otro Poder Ejecutivo que no sea el de la Ciudad de Buenos Aires. Pero además de eso, fíjense, para presupuestar o realizar gastos del sector público de la Ciudad de Buenos Aires se debe cumplir con lo dispuesto por esta ley. Y si no lo decimos, también hay que cumplir con lo dispuesto por esa ley, ¿o no? La ley no tiene que decir que hay que cumplir con la ley. Todo ese segundo párrafo está absolutamente de más. ¿Mm? Otra de Plaza Winkle, pobre muchacho. El acusado goza de todas las garantías y derechos reconocidos por esta carta. La Constitución provincial y la nacional para los juicios de naturaleza son de aplicación obligatoria. Por supuesto, aunque no lo digas, igual son de aplicación obligatoria la Constitución nacional y la provincial. Obviamente. ¿Para qué ponemos estas cosas? No sirve para nada poner esto. Por eso es bueno sacar todo lo que sobra del texto de la ley. Tómense unos minutos y lean esa ley de la provincia de Corrientes. Mientras yo aprovecho y me tomo un poquito de agua. Bien. En primer lugar, si vamos a crear una comisión bicameral, no sé por qué queremos hacerlo por ley. Creo que lo dijimos la clase anterior, y si no se los digo ahora o se los repito ahora, no lo sé. La ley no es un producto exclusivo del cuerpo legislativo. La ley es un producto de voluntad política conjunta del Poder Legislativo más el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene iniciativa parlamentaria, tiene la posibilidad del veto, tiene la posibilidad de discutir el proyecto en su tratamiento, la reglamenta la ley, o sea, es una voluntad política conjunta. Aunque el texto en sí suele ser monopolio del legislativo, pero no es voluntad política solo del legislativo. Entonces, si es algo que se puede resolver solo en el ámbito legislativo, sin necesidad del Ejecutivo, no hay que hacer una ley. Hay que hacer una resolución conjunta o buscar otra manera de hacerlo, no una ley. Pero además de eso, fíjense,
¿Qué le hace en el ámbito del Poder Legislativo de la provincia de Corrientes? Y el artículo segundo de la provincia de Corrientes. Si es de Corrientes, ¿para qué ponemos de Corrientes? Eso ya sabemos que es de Corrientes. ¿De dónde va a ser? No puede una ley de Corrientes legislar para Entre Ríos o para Salta. O sea que eso lo volamos. Poder Legislativo de la provincia, diputados de la provincia, legislatura provincial. No hay otra. No es que hay una que es de la provincia y otra que es de otro lado. No es así. Con lo cual eso también lo podemos volar tranquilamente. Créase en el ámbito del Poder Legislativo. Si es una comisión bicameral, obviamente está en el ámbito del Poder Legislativo, así que eso no hace falta ponerlo. La comisión funcionará en el ámbito de la legislatura. Sí, por supuesto, si es una comisión bicameral, funciona en el ámbito de la legislatura, lo volamos. La mencionada comisión bicameral, si decimos la comisión es lo mismo, en vez de 4 palabras usamos 2, es mejor. Eso vuela. Artículo cuarto. Será función de dicha comisión recabar la información necesaria a los fines de poder implementar la legislación adecuada. Pero por supuesto, mijo, si van a hacer si van a diagramar políticas activas de prevención de accidentes de tránsito, más vale que tendrán que buscar información. ¿Para qué se lo decimos? Si son bobetas de estos pibes, no tiene sentido. Ese artículo está completamente de más. Aún para los abogados, 3 más 3 siempre da 6. O sea que si son 3 diputados y 3 senadores, no hace falta decir que son 6 legisladores. Son 3 de una cámara, 3 de la otra y ya está. Por eso es suficiente. Esto de poner letra y número no es correcto, porque fíjense que artículo 1, artículo 2, artículo 3 no están con letra y número. ¿Mm? Solamente con letras o solamente con números, de acuerdo con algunas reglas del idioma castellano, que en algunos casos están especificadas. Por ejemplo, en el Congreso hay un manual de estilo que lo prevé con mucha precisión. Pero es nada más que número o letra. Vuela eso. Correspondientes al honorable Senado, correspondientes a la honorable Cámara de Diputados. Esa especie de títulos nobiliarios no van en una ley. 3 diputados, 3 senadores, nada más. A veces les gusta esto. Últimamente, porque antes no, yo recuerdo que no era así, pero últimamente los decretos, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, dice el presente decreto se lo ha refrendado por el señor ministro de tal cosa, o la señora ministra. ¿Por qué el señor? El ministro de tal cosa, la ministra de tal cosa, el señor ministro, no basta, esto parece de la época de los milicos, que era todo con títulos y recontratítulos. O sea que eso no corresponde. Y no tiene que ser una ley, sino una resolución, como dijimos, con lo cual todo eso que habíamos visto se puede reducir a esto. Créase una comisión bicameral destinada a diagramar las políticas activas de prevención de accidentes de tránsito. La comisión estará integrada por 3 senadores y 3 diputados. La comisión debe reunirse al menos una vez cada 30 días, comuníquese al Poder Ejecutivo. Nada más, con esto decimos exactamente lo mismo. Y en vez de 113 palabras usamos nada más que 49. O sea, con el 40% de las palabras alcanza. ¿Mm? Concisión, escribir la menor cantidad posible de palabras. Particularmente hay que evitar los adverbios, porque los adverbios tienen una connotación valorativa que no siempre es correcta. Si uno va a una oficina y dice, pues, ¿está el señor Rodríguez? Y le dicen, afortunadamente no está. No le están diciendo solamente que no está. Le están diciendo que no está y que además es un plomazo el tipo, que por suerte ahora no está. No es lo mismo decir no está que afortunadamente no está. ¿Mm? Precisión, claridad, concisión. Y en ese orden, primero la precisión, lograda la mayor precisión posible, claridad, la mayor claridad posible, y usando para todo eso la menor cantidad posible de palabras. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo hacemos para que un texto normativo cumpla estos requisitos? Bueno, precisamente cumpliendo con las reglas del buen arte en técnica legislativa, o sea, cumpliendo con las reglas correspondientes en materia de los 4 pilares en los que hemos desarrollado la técnica legislativa, que lo mencionó el otro día Alejandro en alguna clase anterior: estructura del dispositivo normativo, redacción normativa, lógica de los sistemas normativos y dinámica de la ley y de la legislación. Estos son los 4 pilares que manejamos para desarrollar los puntos de técnica legislativa. Ojo, esto es como cuando uno le enseñan a manejar.
el pedal del freno es para esto, el del embrague es para esto, el volante es para esto, la palanca de cambio es para esto. Cuando uno maneja, arma todo junto y tiene que tener todas las herramientas a mano. Con esto lo mismo, se puede ver por separado a los efectos de una mejor comprensión, a los efectos didácticos, pero cuando uno va haciendo la ley tiene que tener todas las herramientas a la vista. Veamos un poco algunos aspectos principales de cada uno de estos tres pilares entonces. Empecemos por la estructura del dispositivo normativo. ¿Qué les parece que es eso? A ver, alguno que se anime y me diga qué le parece que es. Yo veo nada más que 4 personas, así que, o 3, mejor dicho, el cuarto soy yo. Así que cuando estoy compartiendo pantalla, las caras están muy ocultas. Pero alguno que si se le ocurre decir algo, abra el micrófono y diga. A nadie se le ocurre nada, caramba. Torche, igual están muteados ellos por defecto. Cualquier cosa que levanten la Ah, mano. ah, Ahí sí, Susana obvio. levantó. A ver. Sí, Susana, a ver. ¿Podés habilitarlo, Guillermo? Son capítulos de un libro. ¿Un libro de qué tipo? ¿Un Y libro de derecho de romano? misterio. No, de misterio. ¿Cómo? De De misterio. misterio, una novela de misterio, algo así. Tipo Sherlock Holmes. Policial o algo por el estilo. Sí. A Este, ver, Agatha Christie, me ¿cómo? parece. Agatha Christie. Sí, Agatha Christie o algún autor en realidad no, porque esto me lo inventé yo, así que no es de Agatha Christie, Voy a hacer algún pero sí, libro. una novela policial que sucede ¿dónde les parece? ¿En Santiago del Estero? Y yo no. No, para mí son simplemente oraciones. No, no hay una conexión. No Pero, hay ¿y los números de la derecha no indican nada? ladridos en la oscuridad. Sí, una página. Ah, Puede entonces ser, son sí. algo más que oraciones. Sí. Son como Ladridos. capítulos de un Capítulos. libro. Capítulos pueden ser capítulos. Capítulos de un libro, de Claro. una novela De policial, algún, sí. que sucede ¿dónde, por ejemplo? Eh, dice el caso de las perlas cultivadas. La señora McCulley no encuentra su collar, una visita inesperada, viejos recuerdos, desayuno. Mm, una noche tormentosa, suicidio. No, no le encuentro conexión alguna. Pero seguramente en un país de habla inglesa, ¿o no? Los apellidos del Ah, inspector claro, sí, la señora McGillis, ¿eh? McGilly, sí, exacto, Sí. sí. Bien, o sea, uno lee esto y más o menos tiene una El idea de desayuno que del esto inspector seguramente, también. por eso, con esto uno tiene una idea de que esto es una novela policial que se desarrolla en algún país angloparlante, no sé, puede ser Inglaterra, Estados Unidos, Australia, qué sé yo. ¿Y esto qué les parece que es? ¿Un libro de qué? De física. ¿Cómo saben que es de física? Bueno, ahí dice la física, las divisiones de la Ah, física, qué bárbaro, qué capacidad de de análisis. percepción. ¿Y les parece que esto es un libro de consulta de un premio Nobel de física? ¿O es más bien un libro de divulgación más elemental? No, un libro parece un libro de, no sé, de la secundaria, Sí, sí, del sí. Si colegio. en 190 páginas barremos 20 siglos de física, no debe ser muy profundo. ¿Mm? ¿Y No. esto otro qué es?
Hola. Pareciera un Sí. libro de derecho. Derecho, derecho. ¿Qué parte Derecho del derecho? civil y comercial. Comercial. Ujú. Civil y comercial, sí. ¿Y qué parte del derecho comercial? Las sociedades. Sociedades comerciales. La ley de sociedades. Contratos, sociedades, sí. La ley de sociedades. Si uno no es abogado, con este material, ¿puede saber si la ley de sociedades habla de fusión y escisión de sociedades? Sí. Sí, está en la Sí, sección sí. 11. La sección 11 habla de fusión y escisión. Mm. ¿Y esto qué es? El Un índice. índice. ¿El Índice. índice de una ¿Y el novela número de la policial, de un página? libro de física, de una ley, de Capítulos. qué? No sabemos. No ¿Vieron? dice de qué. No Bien, dice. cuando uno va a una librería, ve un libro que el título, el nombre es lindo, y entonces quiere ver de qué se trata y le viene este índice. Uno da ganas de revolver el libro y tirarlo por la ventana, ¿no? ¿Eh? No sabe de qué. El índice le da mucha información a uno sobre el contenido. El sentido de la estructura es poder hacer un índice de una ley, primero para saber de qué estamos hablando y segundo para encontrar las cosas. Esa ley de sociedades comerciales que vimos recién, si uno necesita saber cuáles son las normas de fusión y escisión de sociedades, ahí, sección 11, página tal, ya está. Los abogados saben que es mucho más fácil encontrar algo en la ley de contrato de trabajo, por ejemplo, que en una ley impositiva, en que está todo mezclado y desordenado, ¿no es cierto? Bien, para eso tenemos algunas reglas de estructura. Esto lo vieron con Alejandra, así que lo salteo. Un agrupamiento temático, juntar todas las normas que se refieren al mismo tema y un ordenamiento sistemático. Dividirla en agrupamientos, títulos, partes, capítulos, etc. Y todo tiene que tener un nombre. La ley, los títulos, los capítulos y los artículos, que es el epígrafe, del cual también hablaron y vi que les había hecho llegar una interesante clasificación, no clasificación, un cartabón que hizo el doctor Ubertone de características de los epígrafes. Fíjense, nombres de la ley. Ley del jurado de enjuiciamiento y procedimiento de remoción de magistrados e integrantes del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires. Este nombre es como esas novelas en que el protagonista se llama Juan Bautista Ramón Alejandro Carlos, qué sé yo qué, y le dicen Cacho, porque nadie se puede acordar de todo ese nombre. Ley de jurado de enjuiciamiento sería más que suficiente para mencionar esta ley. Esta otra lo mismo, otra ley nacional. Carácter público de las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los funcionarios públicos. El nombre tiene que ser algo simple, no una cosa que desarrolle toda la historia del individuo. Esta peor todavía. Procedimiento de elección de representantes de las asociaciones de consumidores y usuarios para ocupar una vocalía en el directorio del ente único regulador de los servicios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin siquiera una comita en el medio para tomarse un respiro. Es imposible leerlo de corrido esto, salvo que uno haga ejercicio como acabo de hacer. Este es un nombre bien puesto, régimen de las herencias vacantes, una ley que fue propuesta por el diputado Abel Fleitas en su oportunidad para dirimir el tema de las herencias vacantes que van al Estado, pero es al Estado local, cuando la ciudad se hizo, pasó a ser una ciudad autónoma, todo eso que antes iba a la nación va a la ciudad de Buenos Aires. Régimen de las herencias vacantes ya está. Yo ya sé qué es a qué se refiere esta ley. El objeto de la estructura, entonces, es hacer fácilmente accesible el conocimiento del contenido de la ley y las normas que la integran, y una correcta división en agrupaciones en agrupamientos menores facilita también este acceso y permite construir un índice mediante el cual el usuario, sea o no un profesional, puede encontrar rápidamente la norma o los grupos de normas que necesita. Ahora, la estructura tiene que ser equilibrada. Y esto es lo que a veces no es así. Fíjense, esto es de una carta orgánica de la Patagonia, no me acuerdo de cuál. Tiene 5 partes esa carta orgánica. La primera parte tiene el 17% de los artículos. La segunda tiene el 47%. La tercera tiene el 25%, la cuarta tiene el 3% y la quinta el 9%. No es que todas tengan que ser iguales, pero si una tiene 3 y otra tiene 47 es porque está medio desequilibrada esa estructura casi con seguridad. Y de hecho, si tuviéramos tiempo, les muestro
que hay normas de procedimiento por todos lados en lugar de estar en un capítulo que se llama procedimiento. Perdón, presupuesto, no procedimiento. Otro tema, los artículos tienen que ser uninormativos. Cada artículo tiene que tener una sola norma. Esto es muy importante. Fíjense, esto es un problema que tenemos a cada rato con nuestros jueces, ¿no? Una sentencia de la Corte Suprema, el famoso caso Badaro, que algunos los que han estado vinculados al tema previsional lo habrán tenido que usar incluso, declara que es inconstitucional una ley que dice esto es el texto de ese artículo declarado inconstitucional. Ahora, ese artículo tiene 3 normas diferentes. La primera es que a partir de la vigencia de la ley, las prestaciones, bla, bla, bla. La segunda es que dicha movilidad puede ser distribuida en forma diferenciada. Y la tercera, que en ningún caso puede consistir en una determinada proporción entre el haber de retiro y remuneración de los activos. Son 3 normas, las 3 son inconstitucionales. Las 3 normas son contrarias a la Constitución. ¿Qué es lo que es inconstitucional? Que la movilidad se fije en la ley de presupuesto, que la movilidad pueda ser diferenciada, que la prohibición o la prohibición de que la movilidad se haga de determinada manera. ¿Las 3 son inconstitucionales o solamente una o dos? ¿Por qué no? Si tuviéramos una norma en cada artículo, esto sería menos complicado. ¿Mm? Por supuesto, los jueces no se toman el laburo de hacer este costo, entonces dicen el artículo tal y chau, ya está, más fácil para ellos. Para nosotros después no. Una ley de la provincia de Buenos Aires, de ejercicio de la profesión de abogado. Fíjense lo que es este artículo 31. La cantidad de cosas que tiene metidas ahí adentro. Todo eso es, ¿eh? Casi, no me alcanzaba una sola pantalla para ponerlo. Uy, espera. Botón equivocado se llama esto. Bueno, ahí estamos. Todo esto es un único artículo de la ley. Ahora, acá aparece un plazo de 15 días, después uno de 10 días, otro de 30 días, otro de 60 días. Si yo meto todo en un mismo artículo, es muy difícil referirse al plazo del artículo 31, porque hay como 4 o 5 distintos. Incluso en el tercer párrafo hay 2. O sea, ni siquiera me alcanzaría para decir el plazo del tercer párrafo del artículo 31. ¿Mm? No vale la pena porque no se gana absolutamente nada. Lamentablemente yo muchas veces he escuchado, no, metamos todo en un artículo y hacemos economía de normas. No, eso no es economía de normas, eso es economía de artículos. Economía de normas es decir, los perros blancos tienen que tener collar y los perros de otro color tienen que tener collar, entonces todos los perros tienen que tener collar. Eso es economía de normas. En lugar de hacer 2 normas, una sola. Ahora, si metemos esas 2 normas en un único artículo, seguimos teniendo 2 normas. ¿Mm? Bien. Y además, cada norma debe estar contenida toda en un solo artículo. Muchas veces tenemos requisitos que están, y hay infinidad de ejemplos, no puse ninguno para no hacerlo tan largo porque los tiempos acucian. Tenemos una lista de casos que entran en esto y aparte en otro artículo tenemos otro más que también está ahí. Esto no está bien. Y el artículo tiene que ser suficiente para poder entenderse por sí mismo. Después voy a mostrarles una serie de ejemplos concretos sobre todas estas cosas. Artículos, el tema de los incisos, vieron algo con Alejandra, así que lo vamos a pasar medio por arriba. Los incisos no son normas, son enumeraciones de elementos derivados de un encabezado común. A veces se puede escribir sin incisos o con incisos, depende de lo que sea. Por ejemplo, la Constitución Nacional dice,
Para ser elegido diputado hay que ser ciudadano argentino con 25 años de edad y ser natural de la provincia que lo elija con 2 años de residencia inmediata en ella. Eso dice la Constitución, no lo dice con incisos. Otras constituciones dicen, para ser elegido diputado se requiere A, ser argentino, B, tener tal edad, C, tener tanta antigüedad en la provincia. Por ejemplo, constituciones provinciales. Se puede poner con o sin incisos. Lo que sí, si usamos incisos, todos los elementos en incisos. Y si no usamos incisos, ninguno, obviamente. Cada inciso tiene que poder leerse a continuación del encabezado. A veces vamos escribiendo como si fuera medio una novela y después resulta que si uno lee el encabezado y el inciso cuarto o el C o lo que sea, es imposible leerlo de corrido. Puede ser con letras o con números, pero siempre igual. Siempre igual. Encontramos a veces leyes que tienen algunos incisos con letras y otros con números. Eso está mal. Una cosa importante, ustedes van a encontrar hasta en algún pseudo manual que dice que termina en punto y aparte. Eso está mal. Los incisos terminan en punto y coma, no en punto y aparte. ¿Por qué? Porque el punto y aparte en castellano significa pasar a otra idea. Si yo después del inciso primero pongo un punto y aparte, desconecto el inciso segundo del encabezado. Los incisos terminan en punto y coma y, consecuentemente, empiezan con minúscula, salvo que se trate de alguna palabra que por su naturaleza va con mayúscula, como por ejemplo puede ser un nombre propio. Terminan en punto y coma y comienzan con minúscula. El tema de las remisiones, otro tema importante de estructura. Revisiones, yo hago revisiones cuando necesito dejar atados 2 trozos del sistema jurídico. Lo que dice allá también se aplica acá. Ese lo que dice allá y se aplica acá puede ser algo que remite a la misma ley. En el artículo 8º dice, acá también se aplica el artículo 2º, o puede referirse a otra ley, o a otra norma del sistema, a otra ley del sistema jurídico. Por ejemplo, yo estoy haciendo un reglamento de concursos de algo y digo, los recursos se tramitan de acuerdo con el capítulo tal de la Ley de Procedimientos Administrativos. Estoy remitiendo a otra ley. ¿Para qué se hace esto? Para que si yo cambio la Ley de Procedimientos Administrativos, automáticamente esto me quede cambiado. Por eso yo necesito tener atados 2 partes del sistema jurídico. Si yo lo copio, como algunos van a encontrar en algún manual que dice que es mejor copiar, no es mejor copiar. Si yo lo copio y el otro se cambia, este me queda como quedó antes. Fíjense lo que pasa, por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, una cuestión que es hasta de dudosa constitucionalidad, valga la redundancia, para requisitos para ser diputado de la ciudad, dice mayor de edad. Y resulta que el Congreso le cambió la mayoría de edad. El Congreso cambió un requisito para ser diputado de la ciudad. Debió haber dicho 21 años, si eso es lo que se quería poner, no mayor de edad. Si no, estamos derivando a otro la normativa que debería ser propia de la ciudad. Las revisiones entonces se usan cuando necesitamos que queden enlazados con independencias de las modificaciones posteriores. Norma remitente es la que envía a otra norma o grupo de normas y norma remitida es la que es mencionada en la norma remitente. Las remisiones pueden ser internas si pertenecen al mismo texto normativo o externas si pertenecen a otro texto normativo. Y las revisiones tienen que ser precisas. Y hay una cosa más que no está, creo, acá, ¿verdad? No. Hay otra cosa más que es, a veces se hacen remisiones a normas técnicas. ¿Por qué? Por ejemplo, una vez en la legislatura de la ciudad salió un despacho de comisión de planeamiento, no sé cuál, que establecía en la ley de la ciudad el espesor que tenían que tener los tanques de acero inoxidables enterrados para depósito de combustibles en las estaciones de servicio. Se armó un merengue fenomenal con el Centro de Industriales Siderúrgicos, que dijeron, pico, ¿ustedes quiénes son para definir espesores de acero? Dije que eso nos ocupamos nosotros, que somos los que sabemos. Entonces, bueno, al final se arregló y dijo, los tanques tienen que cumplir con la norma técnica número tal, del IRAM o de quien sea.
Esto también es bastante habitual. Normas que no son obligatorias hasta que la ley dice que sí son obligatorias. Y tienen que ser precisas y además hay que evitar las remisiones en cadena. Esto de que yo remito acá y esta otra remite allá, esto complica mucho las cosas. Y hay que ser cuidadoso. Bueno, fíjense, esto es lo que tiene que ser precisas. Eh, presentado en términos del proyecto de presupuesto por el intendente, el Consejo Deliberante debe sancionarlo con el límite previsto en el artículo anterior. ¿Cuál es el artículo anterior al 82? Casi todos me dirán que es el 81, pero ¿pasa siempre eso? ¿Cuál es el artículo anterior al 15 en la Constitución Nacional? No es el 14, es el 14 bis. O sea, el artículo anterior funciona bien mientras no se les ocurre intercalar un artículo en el medio. Si pasa eso, esa revisión se pierde. Entonces, aunque sea el anterior, hay que decirle el artículo 81. ¿Mm? Está mal remitir al anterior o posterior, porque ese anterior o posterior puede dejar de ser anterior o posterior. Y hay que tener cuidado con esto. Léanlo. Fácil, ¿no? Clarito, ¿o no? Cuando se lo mostré a un amigo, digamos, con conocimiento del mundo parlamentario, me dijo, ¿para qué trampa se hizo? Y efectivamente, esto se hizo para una trampa, que yo no les voy a decir cuál fue, porque el que lo escribió escribía bien, era un buen técnico legislativo, pero le dijeron, no, así no logramos que se apruebe ni por broma. Escribí lo que no se entienda, bueno, escribió esto. Da el resultado, pero hay que tener una biblioteca entera para saber qué quiere decir este artículo. Bueno, las remisiones no tienen que ser tan endiabladas como esto. ¿Mm? Y otro tema que es el de los anexos, que es un tema bastante amplio, no tenemos tiempo acá de desarrollarlo, pero muchas veces las leyes necesitan tener un anexo. Fíjense, un ejemplo clarísimo es la ley de presupuesto. La ley de presupuesto es una ley que tiene una cantidad de artículos, pero además tiene un montón de anexos, que son todas las planillas con todos esos numeritos que son los que definen punto por punto cada partida, cada jurisdicción, cada qué sé yo cuánto, esas cosas que hacen los muchachos del presupuesto. Eso es para una cosa. Por ejemplo, a veces, cuando se aprueba un tratado internacional, el texto del tratado internacional es el anexo de la ley que se aprueba. Para muchas cosas sirve eso, para aprobar listas muy largas, regularízase la situación de planta de las 122.000 personas que están en la lista de la Junta, cosas por el estilo. Para hacer un mapa, ustedes fíjense qué difícil es en palabras describir, por ejemplo, un logotipo o un escudo. Es casi imposible, eso parece después las instrucciones para subir escaleras de Cortázar, ¿no? Muy buena. Entonces, para eso, mejor ¿cómo es? Un anexo. Un plano, cuando se definen los límites de una ciudad o de un municipio, por ejemplo, si además de todas las excepciones hacemos un plano, es muchísimo más fácil de entender bien qué es lo que estamos haciendo. Para todas esas cosas se usan los anexos. Pasemos entonces ahora a ver un poco los temas de redacción. Muy rápidamente, la redacción tiende a asegurar que el texto de la ley cumple los requisitos de precisión, claridad y concisión, y consecuentemente será interpretado del mismo modo por todos aquellos que deban utilizarlo o cumplirlo. No es posible evitar absolutamente los errores, porque la redacción se basa en el idioma, y el idioma siempre tiene un margen de ambigüedad y de vaguedad que es absolutamente imposible evitarlo de un modo absoluto, valga la redundancia. Por varios motivos. Primero, porque muchas palabras tienen significado vinculadas con otras. Una persona es alta o baja, depende de dónde estemos. Una persona de 1,80 m es alta entre los pigmeos y es el enano del circo entre los muchachos de la NBA. Los negros bien altos juegan al básquet. Bueno, es el enano del circo. En cambio, entre los pigmeos es un gigante.
Muchísimas palabras tienen significado en ese sentido. Frío o calor también depende de quién es. Y además hay otro problema del lenguaje, es que a veces hay una especie de graduación imperceptible de una cosa a otra. A ver si con un ejemplo lo podemos entender mejor. A las 2 de la tarde en Buenos Aires es de día. A las 2 de la mañana en Buenos Aires es de noche. ¿En qué momento entre las 2 de la tarde y las 2 de la mañana deja de ser de día para pasar a ser de noche? No hay ningún punto exacto. No hay ningún punto exacto. Entonces, ahí y se va haciendo cada vez menos de día y más de noche hasta que de noche del todo. Ahora, ¿dónde corto yo? Esto es casi imposible hacerlo. Y esto a veces tiene problemas. Si yo veo un cartel que dice prohibido entrar con animales, el que entre con animales le cobraremos 100 pesos de multa, yo obviamente no puedo entrar con mi elefante, mi tigre de Bengala, mi oso polar, estas cosas. Pero puede ser que venga el señor que cobra multas y dice, usted tiene que pagar la multa porque cuando entró tenía un mosquito parado arriba del hombro. Y el mosquito también es un animal. Menos peligroso, salvo casos de dengue, menos peligroso que el tigre de Bengala o el oso polar. Pero también es un animal. Entre el mosquito y el tigre de Bengala, ¿dónde cortamos? ¿Hasta dónde es animal y hasta dónde no lo es? Bueno, esto es muy difícil evitarlo absolutamente. Hay que ser cuidadoso y tratar de achicar ese margen de ambigüedad o de vaguedad lo más posible. Algunas reglas. Palabras. Usar los términos adecuados. Sabiendo bien. No usar sinónimos. Si uno usa sinónimos, alguien va a decir, no, pero si acá uso esta palabra y acá uso esta otra, es porque no quiere decir lo mismo. Y a lo mejor sí quiere decir lo mismo. Y eso es un problema. En las leyes no hay que usar sinónimos. Es un error de redacción de la normativa usar sinónimos. Ni tampoco homónimos, porque los homónimos son las palabras que se escriben igual y se dicen igual, pero tienen significados distintos. Y hay muchísimas palabras que tienen eso. Ustedes fíjense, por ejemplo, la palabra propiedad. La palabra propiedad significa derecho de dominio. Esto es de mi propiedad. Pero también se usa la palabra propiedad para decir, este señor tiene muchas propiedades, o tiene muchos inmuebles, muchas casas, por ejemplo. Hablar con propiedad no tiene nada que ver ni con las casas ni con el derecho de dominio, es otra cosa. Y que el oro tiene la propiedad de que no lo disuelve el ácido nítrico es otra cosa, es un atributo. Es decir, propiedad significa muchas cosas. Entonces, hay que evitar usarla con distintas significaciones en el mismo artículo o en artículos cercanos en la misma ley. Utilizar palabras simples del idioma castellano incluso frecuente, claridad. No usemos esas palabras rebuscadas, sobre todo si estamos en el ámbito nacional. En el ámbito local, municipal, esto tiene menos problemas. ¿Por qué? Porque en un municipio el idioma es bastante más homogéneo, es mucho más homogéneo. En el ámbito provincial un poco menos, pero ya en el ámbito nacional no es así. No sé si hay gente de Mendoza, pero en Mendoza las mujeres no usan pollera, usan falda. Nadie prepara la ensalada, alinea la ensalada. Y si en Salta le dicen recordame a las 4, no es para que yo le haga acordar algo, sino para que lo despierte. Entonces, los modismos regionales, y ni hablar si le sumamos el guaraní en Corrientes o Misiones o Formosa o el quichua en el noroeste. Hay que tratar de usar un lenguaje clásico lo más neutro posible para que todos entiendan lo mismo. Evitar palabras innecesarias, lo dijimos, hay que buscar la concisión y no escribir cosas de más. Eso en cuanto a las palabras. Las oraciones. Respetar los signos de puntuación. Son mucho más importantes de lo que la gente cree. Una coma puesta en un lado o en otro lado cambia totalmente el sentido de una frase. ¿Mm? Respetar el orden canónico de la oración. El orden canónico depende de la edad que tenga uno, es sujeto, verbo, predicado. Este soy yo, por ejemplo, la gente más joven dice sujeto, verbo y modificadores, o cosas así. Pero es lo mismo, Sujeto, verbo y predicado. Por eso no es bueno usar la voz pasiva que altera exactamente esto y transforma el predicado en sujeto y el sujeto en predicado. ¿Se acuerdan lo que es la voz pasiva, no es cierto? Yo comí la manzana fue comida por mí.
También sale con naranjas, con duraznos, con cualquier cosa sale igual, igual sirve el ejemplo. Entonces, eso también es importante. Es mucho más segura la redacción manejando el orden, lo que se llama el orden canónico. Evitar oraciones largas y de compleja estructura sintáctica, evitar meter una oración dentro de otra. Oraciones breves es mucho más seguro. Preferir la formulación positiva. Es muy difícil manejar las negaciones en castellano. Mucho más difícil de lo que uno habitualmente cree, porque en general el contexto eh, más o menos a uno le orienta, digamos, hacia lo que se quiso decir. Pero si uno lo saca de contexto, la cosa es bastante más complicada. Nos damos cuenta a veces de lo difícil que es eso cuando escuchamos a un extranjero que no lo usa correctamente como lo usamos los nativos, digamos, del idioma. Es muy complicado. Muchas veces la negación es negación y muchas veces la negación no tiene ningún tipo de utilización. Si estuviéramos en una reunión presencial, yo les preguntaría, ¿no se entiende esto? Me dirían que sí, que se entiende. Digo, ¿se entiende? Sí se entiende. Porque no se entiende y se entiende significa exactamente lo mismo. ¿Eh? ¿No tenés hora? ¿O tenés hora? Es la misma pregunta. Ese no tiene ningún valor. A veces la doble negación es afirmación y a veces no. No vino nadie, no es que vino alguien. No trajo nada, no es que trajo algo. Es que no trajo nada. Entonces, la formulación positiva es mucho más segura para escribir cosas y evitar interpretaciones complejas, complicadas y divergentes, más que complicadas. El tema de los verbos. Redactar en presente del indicativo. ¿Por qué? Porque la ley, uno la escribe pensando que se va a aprobar después, pero una vez que se aprobó, tiene que causar efecto ahora, no de mañana. Entonces, el deudor deberá pagar, bueno, avísame cuándo. Yo por ahora no, el deudor debe pagar, no deberá pagar. El problema es que en castellano el futuro tiene un matiz imperativo. Cuando la maestra dice, para mañana todos traerán resueltos estos problemas, no está prediciendo el futuro, está dando una orden, está dando una directiva. Entonces, cuando lo pasamos al presente, esa directiva se pierde. Y muchas veces pasa eso, se piensa la ley en futuro, se traslada el verbo al presente y nada más, y entonces no dice nada. El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley dentro de los 30 días de publicada, es una orden. El Poder Ejecutivo reglamenta esta ley dentro de los 30 días de publicada, no dice nada. ¿Qué hay que hacer entonces? Agregar un verbo imperativo. El Poder Ejecutivo debe reglamentar esta ley dentro de los 30 días. O sea, redactar en presente. No redactar en futuro y trasladar el verbo al presente, sino redactar en presente. Evitar el uso del gerundio. ¿Por qué? Porque el gerundio es un verbo, una conjugación muy complicada, porque implica una cierta simultaneidad, pero no absoluta simultaneidad. Dicen que había dos curas que discutían a ver si se podía fumar y rezar al mismo tiempo. Como no se ponían de acuerdo, decidieron ir a consultar con el Papa. Pero fueron por separado. Y entonces el primero dijo, Santidad, ¿se puede fumar mientras uno está rezando? El Papa le dijo, no, no es bueno, rezar es una cosa espiritual, elevada, mejor despojarla de las cosas terrenales, mundanas. No, no es bueno fumar mientras uno está rezando. Pero cuando fue el otro le preguntó, Santidad, ¿se puede rezar mientras uno está fumando? Por supuesto que sí. Siempre es bueno rezar. Cuando uno está nadando, o está caminando, o está fumando, también, ¿por qué no? Pues fumar mientras uno está rezando no es exactamente lo mismo que rezar mientras uno está fumando. Y esto es el problema del gerundio. Es una simultaneidad, pero a veces tiene sus matices del asunto. Evitar la construcción en voz pasiva, lo acabamos de decir, y solamente el artículo de forma va en imperativo, porque el artículo de forma en realidad no forma parte del texto de la ley, sino que es la guía de trámite posterior. Por eso en las leyes suele decir, o en las ordenanzas, comuníquese al Poder Ejecutivo o comuníquese al Departamento Ejecutivo en el caso de los municipios.
En los decretos, en las resoluciones, suele ser más largo. Notifíquese, a veces notifíquese a fulano, regístrese. Es decir, una serie de guía, la guía posterior de trámite. Por eso va en imperativo. Porque no forma parte de lo que la ley manda para todo el mundo, sino que es una especie de norma interna para que corresponde que se ocupe de eso, lo haga. Bien. Esas son las principales reglas de redacción. Podríamos estar dando horas y horas de cada una de estas con ejemplos, pero simplemente que ya estamos bastante jugados con el tiempo, les voy a ir mostrando una serie de ejemplos. Fíjense, del Código Civil y Comercial. Personas incluidas. El acreedor debe conceder este beneficio a sus ascendientes, descendientes y colaterales, bla, 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 a su cónyuge y conviviente, al donante en cuanto a hacerle cumplir la donación. Fíjense qué capacidad de síntesis tienen los muchachos para juntar tantos errores juntos, ¿no? En un solo artículo. En primer lugar, ¿cuál es el beneficio? El artículo tiene que poder entenderse por sí mismo, no por lo que uno leyó antes. El acreedor debe conceder este beneficio. ¿Cuál es? No dice cuál es. Debería decir el beneficio del artículo tal. A lo mejor es el 892 o el 891, el 890, qué sé yo qué. A su cónyuge o conviviente. Como queda feo decir concubina, cambian la palabra y ponen otra cosa. Pero debería decir por lo menos conviviente en aparente matrimonio. Porque conviviente también es el hijo de mi primo tucumano que está viviendo en mi casa porque está estudiando acá en la facultad, por ejemplo. Ese también es conviviente. La mucama con cama también es conviviente. Entonces, a su cónyuge o conviviente no es una buena relación, es una cuestión muy amplia que no tiene, no cumple con las reglas de la precisión. Bueno, sigamos. Otro ejemplo, una ley de la ciudad. Queda expresamente prohibido el uso de solventes halogenados, en particular el percloretileno en operaciones de desmanchado de ropa. O sea, en operaciones de desmanchado de ropa están todos prohibidos, pero el percloretileno está recontra prohibido. Se puede poner esto. Si está prohibido, está prohibido. No es que está más prohibido que los demás. ¿Qué quiere decir eso? Que los demás, bueno, más o menos, pero acá si te agarro, si te hago pelota, no. No va. ¿eh? No se puede poner esto. Una ley de la ciudad de Buenos Aires. Fíjense. El nombre de la ley, ¿no? Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la ciudad de Buenos Aires. Artículo 3º. Aplicación e interpretación. Empecemos por ahí. Ese es el epígrafe. ¿Qué se hace primero? ¿Se interpreta o se aplica? Si yo lo apliqué, ¿qué sentido tiene que interprete? Por lo menos debería decir interpretación y aplicación, que ese es el orden cronológico de las cosas, ¿o no? Ahora cambiemos. Interpretación y aplicación de la presente ley, de las demás normas y en todas las medidas que tomen o las que intervengan instituciones públicas o privadas, así como los órganos legislativos, judiciales o administrativos, es de consideración primordial el interés de niñas, niños y adolescentes. ¿Hace falta tantas palabras para esto? En la interpretación y aplicación de la ley, o la interpretación y aplicación de la ley debe hacerse a favor de niños, niñas y adolescentes. Ya está. ¿Para qué tantas cosas que los legislativos, judiciales, administrativos y las medidas y las instituciones y qué sé yo? Es un palabrerío que al final no termina ni siquiera sabiendo bien qué es lo que se está diciendo. Una ley de Tierra del Fuego. Las penas establecidas en la presente norma serán incrementadas en el doble de sus máximos en caso de reincidencia por tercera vez o más. ¿No encuentran algún problemita ahí? Supongamos que es una pena, esto es del Código Contravencional, ¿no? Una pena que es una multa de 100 a 200 pesos, por poner cualquier número. Si yo aplico este incremento, una multa de 100 a 200, si el incremento era el doble de su máximo, ¿cuánto es? A ver, alguno que me diga cuántos son los nuevos valores. Sí, a ver, alguien que... yo no tengo cómo habilitarte el micrófono, Gabriela. ¿Podés, Guillermo? ¿O se fue Guillermo? A ver si puedo.
¿A quién, Torchi? A Gabriela, que estaba levantando la mano por ahí. Ahí está. Ahí estoy. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me sí, escuchan? sí. Si Adelante. si ponemos 200, ¿no? Queda prohibido asimismo el Sí. uso del No, 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 esa es otra, el anterior, sí. sí, esa. El Sí. doble de sus máximos. Si el máximo era 200, es 400. Ajá. O sea que la nueva pena es hasta 400. Las penas establecidas en la presente norma serán incrementadas en el doble de sus máximos. Entiendo que esta está incrementada al doble de sus máximos. Si el máximo era 200, entonces ahora va a ser 400. Y si dijera, serán incrementadas en 200 pesos, ¿cuánto le sumas? El máximo Si es dijera, si en vez de 200. decir en el doble de su máximo, dijera, serán incrementadas en 200 pesos, ¿cuánto le sumarías? Ay, se cortó. No, no, 200, no dice el máximo, dice solo 200. no, dice, las penas establecidas en la presente norma serán incrementadas en 200 pesos, por ejemplo. Sí, ¿Cuánto le sí. sumarías a una pena de 100 a 200? ¿Y 400? ¿Le sumarías 400? No, sería 400 Porque le el sumás total. 200. Y si dice que están incrementadas en el doble del máximo, ¿no le tenés que sumar el doble del máximo? O sea, si es 200, le tenés que sumar el doble, 400, o sea, va a Ay, sí. 600. ¿O no? Perdón, pero se me cortó todo porque tengo muy mala señal de internet. Digo, No si lo dijera, escuché porque se me cortó todo porque tengo muy mala internet. Pero no está importa, bien, ¿ahora me no estás quiero escuchando? atrasar. ¿Ahora me estás escuchando? No No. puedo escuchar. ¿No me escuchás, Gabriela? No. Si dijera que son incrementadas en 200 pesos, uno le suma 200. Si dice que se incrementan en el doble del máximo, lo razonable es que hay que sumarle el doble del máximo. Si el máximo es 200, el doble es 400, le sumo el doble. ¿O no? Pero no es muy seguro, porque también uno puede interpretar que el máximo se va al doble. Y de ahí dice que es en caso de reincidencia por tercera vez o más. ¿Cuántas veces hay que cometer el hecho para que sea reincidencia por tercera vez? Aunque sea con la mano, díganme. ¿Cuántas veces para que sea reincidencia por tercera vez, cuántas veces hay que cometer el hecho? Dos veces es reincidencia, nada más, no es reincidencia por tercera vez. ¿Tres veces? Pero eso es lo mismo que tercera reincidencia. La segunda vez que se comete el hecho es primera reincidencia. La tercera vez sería segunda reincidencia. Roxana dice 4. Debe ser por el tema de la inflación. 4 o 3. Tercera reincidencia. ¿Es lo mismo que reincidencia por tercera vez? ¿O sí? Bueno, fíjense, estamos hablando de una cláusula penal. No queda claro ni cuánto es el agravamiento de la pena ni en qué caso se aplica. Uno puede interpretar que es la tercera reincidencia. Otro puede interpretar que es la tercera vez que se comete el hecho. De reincidencia por tercera vez. ¿Por tercera vez qué? ¿Por tercera vez que es reincidente o por tercera vez que comete el hecho? Estamos hablando de un código que establece una pena. Y sin embargo tenemos este problemita. No sabemos con certeza ni cuánto es el agravamiento de la pena, ni en qué caso se aplica. Fíjense qué lindo. Otra, provincia de San Luis. Queda prohibido asimismo el uso del fuego. Otra que no fumar. El uso del fuego, no fumar, no hacer asado, no prender la estufa. Si no tiene electricidad, joróbese, mijo, porque el sol de noche no lo puede prender. Prohibida el uso del fuego. La humanidad convivió siglos con el fuego y sin embargo acá está prohibido. No se puede prohibir el uso del fuego. Hay que ser un poco más cuidadoso cuando escriben.
Otra del Consejo Deliberante de Plaza Winkle. Son deberes y atribuciones del secretario parlamentario ejercer la jefatura de la Secretaría Legislativa. Ups, perdón. Ahora, ¿el secretario parlamentario es el jefe de la Secretaría Legislativa o de la Secretaría Parlamentaria? ¿O Secretaría Parlamentaria y Secretaría Legislativa es lo mismo? No sabemos. Bueno, jóvenes, ya estamos jugados con la hora, así que les agradezco la atención, no quiero demorarlos más. Ahí tienen mi mail nuevamente, cualquier comentario, qué sé yo, con todo gusto me pueden mandar un mail, yo, como digo siempre, pregunten lo que quieren, que yo contesto lo que puedo. Espero que les haya sido útil la charla, vamos a dejar de compartir. Este, si lo he aburrido un poco, disculpen, pero bueno, hay que andar muy apretujadamente, no tenemos más remedio. Muchas gracias. Será hasta el lunes que viene, entonces, si Dios quiere, que vamos a ver algo sobre lógica de los sistemas normativos y el tema de dinámica, que creo que les dije es de los más complicados que tiene la técnica legislativa. Ha sido un gusto, señoras y señores, así que nos veremos, si Dios quiere, el lunes próximo. Hasta luego. Chau, chau.